¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? ¿Dónde Bien, estás bien. ahora? Mi casa. Ah, tu casa. Sí, sí, Perfecto. mi casa. Bueno, Alejandro, creo que Santa Fe todavía no va a adherir, no va a adherir a las medidas nacionales. Lo Sí, dijo el gobernador, lo repitió esta mañana, pero dice que nos sigamos cuidando porque si no, sí vamos a llegar a ese nivel. Y me parece que todos estamos contestes con que eh, lo primero es la salud, en eso estamos de acuerdo, pero sin matar la economía, ¿no es cierto? sí, me parece que la discusión de un año a esta parte ha sido encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Con un gran desequilibrio partiendo desde el 19 de marzo en adelante, cuando probablemente por desconocimiento tanto de este Estado nacional como de muchos otros, se Sí, avanzó con medidas restrictivas muy severas y con niveles de asistencia muy por debajo de lo que esas medidas que implicaban no poder trabajar estuvieron. Entonces, ese equilibrio se perdió de sí. arranque. Después fue muy difícil poder compensarlo y de hecho hoy tenemos una enorme cantidad de pymes con un pasivo constituido de manera involuntaria por servicios, impuestos, alquileres que el año pasado no pudieron hacerse frente Sí. y que hoy además de hacerse frente tienen que correr con los gastos corrientes, las que quedaron en pie, ¿no? Entonces, es pasivo del año pasado, gastos corrientes y ahora algún nivel de restricción, como el que empezamos a tener desde la semana pasada, donde a la gastronomía en particular la afecta de una manera muy, muy significativa. La medida de las 8 de la noche o 10 de la noche, 8 es en Buenos Aires, 10 de la noche, 11/12, eh, Uh-huh. a ustedes le trae un perjuicio porque no pueden tener el segundo turno. Sí, porque culturalmente nosotros somos una sociedad que no está habituada a cenar temprano, porque nuestras actividades, incluso las laborales, están extendidas en el horario hasta muy por después de las 19. Entonces, imaginémonos en alguien que no vive cerca de un centro gastronómico, Pellegrini o Pichincha, y tiene que llegar de su trabajo a las 8 de la noche y movilizarse en transporte público Sí. con su familia para poder ir a comer una pizza o tomar una cerveza y después tener que volver incluso antes de las 12. Entonces directamente ese plan es imposible y frente a esa imposibilidad se cancela y ese cliente se pierde, ¿no? Entonces frente a eso hay un perjuicio. Obviamente que incluso para aquel que está cerca la posibilidad de trasladarse está restringida, como bien decís, después de las 12 y la chance de tener un turno, un segundo turno de renovación o una sobremesa está absolutamente vedada hoy. Y tengamos en cuenta que la gastronomía tiene precios subsidiados durante un rango que te diría desde el arranque del día hasta las 9 de la noche. Hay rangos de subsidios de precio, desde promociones de desayuno hasta menús ejecutivos o meriendas o el bendito happy hour y Mm. recién tenés precio pleno para hacer frente de una manera más sólida a las obligaciones que tenés después de las 9. Entonces ahí ya te quedan 2 horas de trabajo. Nosotros evaluábamos un 20% de reducción de nuestra capacidad de facturación. Este fin de semana, con el mal acompañamiento del clima, la reducción llegó a un 40 o un 50% en la gran mayoría de los negocios y se prendieron todas las alarmas. Veremos ahora este fin de semana qué pasa. Ayer, bueno, la verdad que hasta último momento prestando mucha atención al mensaje presidencial y un Sí. poco de alivio cuando dijo que la medida era restrictiva de AMBA y que dejaba la adhesión a la provincia y después un poco más de tranquilidad cuando la provincia manifestó que por ahora no se adhiere, porque como bien sabemos es un por ahora. Ale, igualmente ya veníamos de un sistema gastronómico bastante golpeado en los últimos años, estoy hablando de varios años, en la cual de lunes a jueves, con mucha baja cantidad de personas en los restaurantes, en los bares, y zafaban con viernes, sábado y a lo mejor domingo en el caso de que tuviese típicamente restaurante de almuerzos o restaurante ya los domingos de la noche también bastante pobre. Esto venía resintiéndose y vienen de acumular pasivos desde hace algunos años. Sí, es como lo decís. Por lo general las pymes, en general te diría, no solamente las gastronómicas, tienen baja rentabilidad.
por distintos aspectos que tienen que ver con la presión impositiva, por la imposibilidad de transferir la inflación mayorista hacia precios. Bueno, esa falta de rentabilidad hace que la capacidad de ahorro también sea nula, ¿no? Entonces, frente a situaciones como la que estamos viviendo desde hace un año, las complicaciones son mayúsculas, ¿no? La gastronomía ha tenido, probablemente en la zona de Rosario, en algunos puntos un nivel de sobreoferta que también la ha afectado, porque el poder adquisitivo del público no ha ido de la mano del crecimiento de esa oferta. Entonces, es difícil. Ahora estamos encontrando, como te diría, un punto de equilibrio forzado entre pandemia, cierre de muchos negocios. El sector nuestro, el hotelero, gastronómico, que por supuesto nosotros estamos hermanados con la hotelería, perdimos 4.500 puestos de trabajo de marzo a esta fecha, de marzo del año pasado, por supuesto, ¿no? Sobre 11.000 puestos de trabajo en el sur de Santa Fe, se perdieron 4.500. Son 40 veces lo de Falabella, para que tomemos magnitud de lo que implica este sector, que da mucho empleo a sectores vulnerables, que da mucho primer empleo, que muchos estudiantes que llegan a la ciudad encuentran a la gastronomía como una herramienta para hacer frente a los costos de sus estudios y de sostenerse durante el tiempo en que están acá. Entonces es un sector que no hay que dejarlo caer, porque apenas nos caemos, esa persona se da vuelta y le golpea la puerta al Estado, porque la posibilidad de reinsertarse en otra parte de la economía, por una cuestión de calificación, por una cuestión de perfil, por una cuestión muy profunda que sería extenso plantear acá, no se da tan fácilmente. Entonces, nosotros decimos con mucha claridad, no dejen caer a la gastronomía, no dejen caer a la hotelería, porque el impacto de la caída nuestra impacta doblemente luego en el propio Estado frente al requerimiento que esa persona va a tener. Sí, me estaba contando ayer un gastronómico, ayer al mediodía, acá, fuera del aire, acá en la radio, que tiene una cocinera y que la cocinera cobra 90.000 pesos de planes sociales, 5 o 6 hijos. Me mostraba el dueño del local, donde me mostraba la papelería donde la cocinera de él, dice, entonces yo de repente tengo que competir contra lo que ella misma cobra de planes sociales y me viene subiendo la vara, de precios, ¿no? Esta doble competencia que también se da en este sistema, ¿no? Está bien, es un caso especial, es un caso atípico, claro. no es normal, pero también existe. También existe, lo conocerás muy bien, ¿no? La gastronomía tiene un halo especial, tiene algo, tener un bar, decir yo tengo un bar o tengo un restaurante para recibir a mis amigos, y vas a conocer ricos que le han dado la plata al hijo para que ponga el bar para llevar a sus amigos a ese bar o a ese restaurante. También existe eso, ¿no? Que son los primeros que cierran y se van porque total era un hobby, era un delirio que tenían. Sí, la gastronomía tiene mucho de seductor para ciertos sectores del emprendedurismo, de la población. Algunos, por desconocer la operación, que es muy compleja, es una complejidad enorme, piensan que puede ser una tarea fácil. Y cuando abren las puertas se dan cuenta de la enorme cantidad de costos ocultos que hay, de la complicación que tiene la operación de un negocio que, a ver, para ser concreto, un bar chico en Rosario puede llegar a necesitar 8, 9 empleados. Sí. Es difícil arrancar con un plantel de ese volumen porque hay que hacer frente probablemente a 16 horas de apertura como mínimo. Claro. Bueno, en líneas generales cualquier bar está abierto de 8 a 12 de la noche. Y eso hay que cubrirlo, ¿no? Y hay que cubrir francos y hay que abrir todos los días. Entonces todo eso que parece seductor y encantador en momentos de bonanza, a veces cuando llega la crisis es difícil de sostener. Y como bien decís, son probablemente los primeros que generan una salida forzada, y en esa salida forzada comprometen fuertemente su patrimonio, porque quedan los juicios, quedan las deudas, quedan las complicaciones. La gastronomía no es para cualquiera, en realidad todo es para cualquiera, pero bueno, hay que saber asumir los riesgos y tener esa capacidad. No, lo que pasa es que nosotros, difícil, yo sé hacer asado en mi casa, ¿no? Entonces digo, quisiera tener un restaurante de asado, pero no, sé hacer asado. Anda a cocinar 100 kilos de tira. Por supuesto. Ya me vienen 2, 4 adicionales a los normales y ya te quedaste sin fuego
O totalmente. arrebataste la carne, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Es muy difícil la operación propiamente y después todo lo que tiene que ver. Yo escuchaba el otro día a una persona que se fue a España, que tenía emprendimientos gastronómicos en Buenos Aires, salía por todos lados. Y él hablaba de esa cuestión tan nuestra de tener que hacer frente a un montón de situaciones antes siquiera de pensar en servirle a alguien un plato de comida, Sí, ¿no? sí. Y como tal vez en otro lugar se daba esta cuestión de al emprendedor, mira, vos ocupate a atender a tu público y atenderlo bien, porque el resto está dado de una Claro. forma en la que no vas a tener que poner el foco. Planteaba, yo arrancaba, digamos, el ejemplo de esta persona, que es común a muchos, arrancaba con el contador, con el abogado, Sí, con los sí. conflictos acá, y recién después, cuando abría a las 8 de la noche, trataba de poner foco en el servicio, en la atención, y ya me quedaba un margen de energía que no era el aconsejable para hacer frente a eso. Bueno, Hace unos nos pasa a años, muchos. Ale, hace unos años eh, tenía una locutora, no es la que tengo ahora, por suerte, tenía una locutora que discutíamos al aire, estuvimos como 15 minutos hasta que me dijeron, pará, no te va a entender. Ella me decía, no, el precio del pan, estamos hablando del precio del pan y del café en los bares, de la tostada del café en los bares. Si yo la tostada a mí me cuesta 3 pesos, ¿cómo me la va a vender a 30? Estoy inventando los valores. Y el café, si yo lo hago por 10 pesos, ¿cómo me va a vender a 100, 120? Le digo, porque vos no le estás poniendo el precio de la luz de tu casa, no le estás poniendo el precio de los impuestos, no le estás poniendo el precio. Te estoy hablando sin tener un negocio. Si vos le pones todos esos precios, decime cuánto vale ese café o esa tostada. Ah, no, pues yo ya lo estoy pagando por vivir. Bueno, no, el que tiene un negocio paga todo eso que se lo traslada a precio, no es que no se paga. Entonces, Claro. es difícil entenderlo, a no ser que seas comerciante, que seas empresario, Claro. que lo tengas bien, que estés viendo de esa forma, ¿no? Sí, no, y además que, a ver, sí, uno lo ve mucho ahora con muchos emprendedores que arrancan a cocinar en su casa, entonces lo encuentran rentable el negocio y Claro, después por ahí te dicen, me animo a abrir. Y vos tenés en cuenta que una cosa es cocinar en tu casa, pagar gas claro, domiciliario, pagar luz domiciliaria, no pagar alquileres, establecer una cadena de comercialización de acuerdo a tu escala. Y otra cosa es muy distinta, es tener que producir todo el tiempo con nuestras pymes, que son máquinas trituradoras de plata, para poder llegar a cubrir los gastos. Ya no te hablo de tener una rentabilidad. Nosotros, honestamente, y es preocupante, pero es así, de un año a esta parte, la gran mayoría lo que quiere es no perder más plata. Nadie habla de decir, bueno, me quedó una diferencia. No, no. Estamos sí, viendo cómo hacemos para no tener que afrontar un pasivo a fin de mes. Y es preocupante porque afecta mucho a la salud psíquica de sí, cada uno de los que está por detrás. Y además, bueno, tiene una incidencia, como te decía, en el nivel de empleo que se genera y que asiste en gran medida a los sectores que más necesitan que nosotros estemos desarrollándonos, creciendo y generando nuevas oportunidades. No, el panorama es difícil y complejo. Yo no quiero ser pesimista, porque ya la realidad para ser pesimista uno sí, a veces ya está. lo supera, ¿no? Pero sí tratamos de transmitir el mayor nivel de responsabilidad social, empresaria, para que el público sepa que están dadas las garantías para que venga, que los bares no son espacios Sí, de contagio, que los protocolos han demostrado ser seguros, que no tenemos registro nosotros ni el propio sindicato de empleados que hayan tenido la cuestión de contagiarse durante su operación laboral. Eso ha demostrado en definitiva que ir a un bar y cumplir con los protocolos es como hacer cualquier otra actividad claro. cumpliendo los protocolos. Y todo el resto, lo que impacta en los números y que tanto nos complica, tienen que ver con el no respeto de los protocolos y está a la vista de todo el mundo, ¿no? Sí. Lamentablemente. Entonces, Much- ataquemos fuerte eso, dejemos de atacar las actividades dejémoslas abiertas porque nos permiten monitorearlas. El propio Estado es el que está tutelando de manera sí, permanente que las cosas se hagan bien y todo lo que queda en el ámbito privado, todo lo que claro. queda malamente llamado en el ámbito clandestino, en la medida en que cerremos y acotemos, lo estamos potenciando. Muchísimas gracias, Alejandro Pastore, presidente del Paseo Pellegrini. Chau, chau. Gracias a ustedes por el espacio. Alejandro Pastore, con nosotros. La verdad que es increíble, ¿no? Esto que está sucediendo, no solamente en el Paseo Pellegrini, Alicia,
en la gastronomía, En está todos. pasando en todo el sector, en toda la Argentina está pasando esto y hay que tomar decisiones. Por eso yo decía que hace un ratito que el presidente toma una decisión y lo único que está pensando hoy es en la AUH. En la AUH. Cuando digo psíquicamente está golpeado el presidente, lo digo porque hasta las 6 de la tarde de presidencia te decían lo más importante, porque ya lo vivimos, es que los chicos sigan yendo a la escuela. Que sigan yendo a la escuela. La presencialidad me parece que está razonada como una de las cosas más importantes.